Hablemos del espacio. Ese vasto océano de estrellas y galaxias. Y de sus misterios. ¿Cuánto sabemos realmente sobre él? ¿Y cuántos misterios nos quedan por descubrir? Desde la colonización de Marte hasta la búsqueda de planetas gemelos, descubriremos cómo el cosmos nos desafía no solo en tecnología, sino también en nuestra esencia como personas. ¿Cómo se vive todo desde allí arriba? ¿Qué desafíos se presentan? Acompáñanos en este nuevo episodio, donde hablaremos de los secretos más fascinantes del universo y de los retos psicológicos que enfrentan los astronautas en misiones de larga duración. Welcome to Smoothcast. Muy buenas a todos, amigos y amigas, bienvenidos un episodio más, una semana más, a vuestra casa, a Smoothcast. Mi nombre es Daniel Perea y estoy una semana más acompañado de mi señor padre, don Pablo Perea. Muy buenas, papá, ¿qué tal? Hola, muy buenas, pues muy bien, como siempre, encantado de participar en, pues esta conversación que tenemos con nuestros también espectadores y amigos a través de todas estas plataformas. Y bueno, con mucha ilusión también porque este nuevo episodio pues les siga resultando tan interesante al menos como los demás. Esperemos. Este a ti desde luego que estoy seguro que te va a resultar interesante. Sí, sí. Porque lo que es salir de la Tierra, a ver, a todos nos gusta, a todos nos da ese morbillo de joder, que habrá más allá, que no sé qué. Y ya te digo, hoy vamos a comentar todo eso un poquito, qué desafíos pues puede tener lo que es el salir de la Tierra. No desafíos a nivel científico y demás, porque no somos científicos ni nada, no somos nadie, pero sí que nos gusta especular un poco sobre estas cosas. Y nada, pues como decía Buzz Lightyear, hasta el infinito y más allá. Exactamente, donde quiera que esté el infinito, ¿no? Está claro. Bueno, estará más allá de donde creamos Claro. que esté, eso es así. Pues mira, ¿qué te parece? Pues si empezamos pues un poquito dando así el contexto, ¿vale? Me gustaría entrar a hablar un poquito del tema turismo. A todo el mundo nos gusta irnos de vacaciones a conocer sitios. Que si me voy ahora está de moda entre los famosetes, irse a Bali de vacaciones, o irse a Cancún, o irse a un montón de sitios. Pero claro, nunca ha pensado nadie, bueno, no es que no se haya pensado, yo creo, sino que no se ha dado la posibilidad de ir más allá. El turismo espacial. ¿Tú cómo ves? ¿Tú crees que vamos a tener de aquí a la vuelta, yo que sé, 10, 15 años que Bezos se le vaya a la cabeza y diga, pues voy a hacer esto? O Elon Musk también. Sí, bueno, de hecho ya hay experiencias en ese sentido, ¿no? De ofrecer la posibilidad de orbitar la Tierra a personas de, hay que decirlo, un alto poder adquisitivo. Sí, barato no tiene que ser. No. Y no es algo que puedas regalar para un cumpleaños así normalmente. Las ¿no? cajas estas de... Sí. No, las cajas de experiencias no, ahí no está, ¿no? Bueno, pues ya se está haciendo en algunos casos muy, muy contados. En otros que tampoco llegan a ser vuelos orbitales, sino que son suborbitales, también se está haciendo. Se están ofreciendo una serie de experiencias en ese aspecto que se van acercando a lo que podríamos denominar turismo espacial, pero que todavía es un turismo, bueno, pues en el entorno, yo diría, todavía perteneciente al planeta Tierra, no es turismo espacial per se. Sí, que están todavía pues dando esos pequeños brotes verdes hasta que Sí. salga el árbol. ¿Tú crees que queda mucho? Bueno, depende de cuestiones sobre todo económicas y tecnológicas. Están ahí un poquito a la par unas y otras. Hay otras experiencias que no están tan lejanas, pero que también están empezando a abrirse paso y bueno, igual el día de mañana tienen una aceptación y un desarrollo más próximo en el tiempo
como es el turismo submarino. O sea, no olvidemos que el planeta Tierra está cubierto por una capa de agua. Es un planeta rocoso, hay que decirlo. Pero la superficie, lo que es la superficie, mayoritariamente está cubierta por agua. Son océanos, creo que son 5 kilómetros, 400 metros a profundidad media. Creo que vas a decir los porcentajes, que creo que unos 28 tierras, 72. Sí, también, en torno a eso están. Y claro, suele decirse que conocemos mucho mejor el espacio que el fondo del océano, ¿no? Sí, a ver, hay quien dice que la NASA, antes de tirar para el espacio, estudiaba las profundidades y que no se sabe el por qué se fueron para el espacio. Bueno, hay gente que no, yo no tengo ni idea de por qué se fueron para el espacio. Pero ¿te acuerdas cuando hicimos el programilla de las teorías? El de las conspiraciones. Bueno, pues igual por ahí, tirando del hilo, pues encontrábamos algún tipo de información relevante. Pero bueno, no dejan de ser también, son experiencias, fíjate, son muy similares, porque el fondo del océano es un lugar donde el ser humano no puede vivir sin asistencia tecnológica y cualquier mínimo error es el último error. En el espacio ocurre lo mismo, ¿no? Tampoco el ser humano puede habitar sin asistencia tecnológica y yo creo que desde el punto de vista del diseño de vehículos y de habitáculos, pues sí pueden compartir, tienen ciertas similitudes, sí pueden compartir algún tipo de especificaciones, ¿no? Porque los requerimientos son entornos hostiles. En cuanto a lo que dices del tiempo, pues depende de muchos factores. Si nosotros aquí tenemos un entorno de desarrollo más o menos estable, cabe pensar que poco a poco se irán haciendo este tipo de cosas. Si no es así, pues a lo mejor tendremos que esperar más tiempo. Hombre, a mí me molaría ir en un futuro, quién sabe, de excursión a Marte, por ejemplo. Me lo he inventado, Marte o lo que sea, incluso el turismo lunar. Yo creo que estaría interesante que tengan sus tiendecitas, su merchandising. Estaría curioso, gorras de la luna. Oye, si está la huella de Neil Armstrong. Es que confundo a Neil con Louis Armstrong. Y no, porque claro, uno es cantante y el otro... Eran muy buenos los dos. Eran muy buenos los dos, pero no es el apellido. No me imagino yo a Louis Armstrong por la luna y al otro con su trompeta cantando, ¿no? Pues sí, que no sea su huella la única huella que haya por allí. Bueno, hay más. Bueno, hay más, pero la más famosa, la primera, por así decirlo. Pues eso nos dijeron. Exacto. Porque también en el programa de las teorías de la conspiración abordamos el tema acerca de si realmente todo lo que nos han contado acerca de las exploraciones lunares se ajusta a la realidad. A ver, yo creo que en todo este tema estamos bastante influenciados por la literatura y estamos influenciados por el cine. Pero tal vez deberíamos estar un poquito más influenciados por la ciencia y menos por eso, ¿no? Porque lo que supone salir fuera del planeta Tierra, y ahí ya vamos a hablar, bueno, pues dentro del plano psicológico, de la salud, de las relaciones, de la estabilidad a nivel mental, salir de la Tierra supone un auténtico desafío físico en primer lugar. Ten en cuenta que normalmente para salir del planeta se utiliza tecnología basada en el motor cohete y eso implica estar sometido a unas aceleraciones muy grandes que no todo el mundo puede resistir adecuadamente. Y luego, pues también estar sometidos a algo que nos gusta mucho para un ratito, pero que tal vez no sea tan beneficioso sostenido en el tiempo como es la ingravidez. Cuando nosotros vemos películas del espacio, series ambientadas en el espacio... Sí, o los vídeos de la Estación Espacial Internacional. Sí, pero tú ves a la gente en las películas y los vídeos caminando normalmente. Bueno, pues eso hoy en día no se puede hacer. No se puede hacer porque no existe la gravedad terrestre. Y los astronautas que tienen mucha permanencia en el espacio, pues el hecho de estar en condiciones de ingravidez les ocasiona problemas de salud, pierden masa muscular, pierden masa ósea, tienen que hacer obligatoriamente ejercicios para poder mantener al menos una cierta capacidad motriz
y de hecho muchos cuando vuelven al planeta Tierra, pues es muy común, nuestros amigos lo pueden consultar, les sacan de las cápsulas, y estoy hablando de los de larga duración en el Sí. espacio, y necesitan sentarse en sillas porque no pueden sostenerse de pie, ¿no? Las misiones estas que tenían los norteamericanos del transbordador espacial, pues misiones que, bueno, pues unos días, unas semanas, volvían, bueno, pues todavía se podían manejar. Pero estas de la Estación Espacial Internacional o la Estación Mir soviética, que a lo mejor tenían orbitando el planeta 100, 200 días, puede que incluso más algunos astronautas, pues les ocasionaba problemas de salud importantes, ¿no? Aparte de luego otro montón de factores como el estar expuestos a la radiación cósmica que atraviesa todo tipo de materiales y escudos, por lo que, claro, permanecer en el espacio ya no para el turismo, digamos, momentáneo, un día, 2 días tal vez, pues sí, pero para una excursión ya, por ejemplo, como dices Sí. tú, a Marte, donde llegar allí ya pues lleva mucho tiempo, estamos hablando de la tecnología actual, pues los desafíos a nivel físico, y luego ya si quieres entramos en lo psicológico, pues no nos los muestran, y bueno, pues soñamos, fabulamos que Sí. podemos hacerlo, pero Nos imaginamos ya allí, pero no pensamos en el cómo llegamos allí. Porque claro, estaba pensando, digo, lo que es salir de la Tierra ya es un reto en sí. Por solo la fuerza G y la presión Claro. que hace la propia gravedad, o estás muy entrenado. Bueno, los astronautas los ponen a dar vueltas en el aparato este o la máquina, que no sé cómo se llama, pero vamos, sí, tiene una que centrifugadora, una centrifugadora. y otra de 3 ejes que Sí, también sí, yo sí. me mareo solo Yo con verlo. acabaría vomitando totalmente. Pero claro, lo someten a esos entrenamientos para eso. Pero claro, tú te imaginas ya pues eso, en la luna, en el chiringuito de la luna tomándote una cervecita o algo. Pues no, Pues hay que... haciendo una paella, un asado Claro. o algo, y claro, tú dices, no, aquí esto no se puede hacer, ¿no? No. Aparte, bueno, pues luego tienen un montón de restricciones y de medidas de precaución. No puedes hacer fuego, en fin, son escenarios muy, muy controlados, muy regulados. Y bueno, en nuestra mente la idea del turismo espacial, o incluso las bases permanentes en otros cuerpos del espacio, pues nos parece muy atractiva, pero una cosa es la literatura o el cine, y otra cosa muy distinta a lo que nos dice la ciencia o la ingeniería. Claro, porque ves a Superman subiendo tan rápido y sin despeinarse, es repeinado y tranquilamente, y parece que es fácil, pero no tiene que ser. No tiene que ser fácil. Un día de mañana me encantaría entrevistar a un astronauta y que nos cuente su experiencia, a ver cómo es todo eso, porque tiene que ser curioso. Sí, no sí, no vivirlo, interesante. que nos lo cuente. Que nos lo cuente. A ver, Porque tiene que ser, vivirlo también tiene que ser duro, ¿eh? Entrenar tanto tiempo, estar sometido a esas presiones. una misión por cumplir unos objetivos, un tiempo calculado al minuto, Sí, sí. un montón de protocolos, en fin. Yo creo que son profesionales admirables precisamente Por eso. porque, bueno, pues las exigencias a las que tienen que hacer frente y que superan, pues no están al alcance de cualquiera. No tiene que ser fácil, desde luego. ¿Cómo ves tú, padre, el tema de la colonización de Marte? Se ha hablado mucho porque Elon Musk quiere colonizarlo. Dice que la clave para tener una atmósfera allí era detonar bombas nucleares en los polos para que se cree la propia atmósfera y demás. ¿Tú crees que vamos a llegar a eso? Bueno, yo creo Por que lo menos tener pequeñas comunidades allí. como idea está bien. Él concretamente ha dicho que la civilización no es multiplanetaria, No, o no no será. será. Es una frase, yo creo que marca un camino, ¿no? Por parte de él, que él la dice, pero detrás de él tiene un montón de personas que entienden mucho de Claro, este por tema. supuesto. Y cuando él dice estas cosas es por algo, ¿no? Porque tiene una información mucho más precisa, más extensa que la que podemos manejar las personas corrientes, ¿no? A ver, es complicado porque
Porque hay un montón de cuestiones que hay que resolver previamente, no solo tecnológicas. No solo tecnológicas. Vamos a ir a colonizar a otro planeta. Vamos a ver a qué le llamamos nosotros colonizar. Que bueno, llegar allí, tener una base permanente incluso, ya lo estamos haciendo ahora mismo en la Antártida, ¿no? Pero son bases que no se sostienen por sí mismas, necesitan suministros, necesitan pertrechos que se les vaya aportando periódicamente. Con lo cual, establecer allí una base implicaría que desde la Tierra se le tendría que seguir dando soporte. Cuando nosotros estamos hablando, o en este caso el señor Musk está hablando de colonizar el planeta Marte, él sugiere eso, detonación de bombas en los polos de Marte, bombas nucleares. ¿Para qué? Necesitas lo que se llama, el verbo este que es de nuevo cuño, terratizar un planeta, es decir, convertirlo en un planeta habitable para los seres que viven en el planeta Tierra. Vamos a imaginar por un instante que somos capaces de condicionar el clima y somos capaces de condicionar la composición de la atmósfera de Marte. Deberíamos ser capaces también de controlar un montón de variables que en principio es complicado controlar ya en la Tierra. Imagínate allí, ¿no? Voy a decir simplemente algunas de ellas. La temperatura. Marte está mucho más lejos del Sol que la Tierra. Por lo tanto, necesita una temperatura que sí, podríamos ponernos a lo mejor abrigos y tal, pero ¿qué ocurre? Que no solo viviríamos nosotros en Marte. Animales y demás. Claro, entonces simplemente para la misma subsistencia necesitaríamos plantas que fuesen nutritivas, que nos proporcionasen nutrientes, pero no solo esas plantas, o sea, necesitaríamos generar ecosistemas que permitiesen que otras plantas también conviviesen. Necesitaríamos algún tipo de polinización para que las plantas creciesen, se reprodujesen, y eso implica o bien una polinización artificial que habría que hacer, yo creo que con mucho cuidado, o bien que fuesen también a Marte con nosotros, pues insectos que se encargan de esa polinización. Necesitaríamos una regulación, no solo administrativa, que esa es muy fácil de hacer, que enseguida te ponen las multas, pero una regulación efectiva de los recursos, de tal forma que el propio planeta pudiese, digamos, reciclar el producto de la existencia de otros seres que ahora mismo no están y que tendrían que estar en un planeta terratizado. Luego habría que ver quiénes irían y para qué irían y qué es lo que haríamos allí. Y otra cosa en la que tampoco nadie parece haber reparado es qué derecho a nivel cósmico tenemos los habitantes de un planeta para llegar, ocupar y, basados en nuestra experiencia, utilizar a veces de manera poco inteligente los recursos de ese nuevo planeta, ¿no? Entonces, yo creo que es una idea que en nuestra mente puede estar muy bien, pero para poder llevarla a cabo hay que resolver un montón de cuestiones, insisto, no solo tecnológicas, sino también de otra índole. Hombre, yo creo que ahí te has dejado una parte clave, que yo creo que es explorarlo todo bien. Porque ¿y si llegas y te encuentras algo hostil? No lo sabes. Pues Marte no está explorado 100%. A ver, nosotros tenemos allí pues una serie de sondas que toman fotografías, que toman registros, no sé, espectrográficos y de muchos tipos. Hay allí unos cuantos rovers correteando por la superficie. Eso es lo que nos han dicho. Claro. Que volvemos al episodio que hicimos de la teoría de la conspiración, porque yo ya he visto fotografías que nos dicen que son de Marte, que están en las páginas oficiales de la propia NASA, donde salen algunas cosas que aparentemente no tienen que estar. Y hay quien tiene dudas acerca, igual que con el viaje a la Luna, de que si realmente esas fotografías están tomadas en Marte. Es decir, tal vez no se duda tanto de la realidad de estar sobre el planeta rojo, Marte,
pero sí de la calidad de la información que se le ofrece al ciudadano medio. A ver, eso ya depende de lo que quiera creer cada uno también. Yo creo que estas cosas, Elon Musk, por ejemplo, no se jugaría su prestigio al decir esto de que quiere ir a Marte, de que él lo ve algo cercano, o algo, porque creo que recordar que dijo que de aquí a 40 o 50 años, que me parece un plazo de tiempo súper corto para poder llegar aquí, yo creo que no se jugaría su prestigio si no estuviera seguro de que hay posibilidades de hacerlo. A ver, quizá él tiene acceso a información que nosotros Sí. no tenemos, eso es así. Y fíjate lo que voy a decir. Tampoco tenemos nosotros la posibilidad de descartar que estuviese colonizado ya. Ah, claro, no sabemos. Entonces, estamos aquí nosotros diciendo, vamos a ir a Marte, igual. Pues igual, allí ya hay una presencia permanente, pero que no sabemos si podemos llamar colonización, porque igual es, como tú comentabas hace un momento, una base exploratoria. Yo decía antes que el océano en la Tierra es un lugar en su inmensa mayoría inexplorado. Sí que es cierto que las marinas militares de muchos países pues tienen un conocimiento oceanográfico bastante extenso, pero una cosa es poner de vez en cuando algunas boyas, algunas Claro, sondas, una sonda. y otra cosa es saber realmente, ¿no? Ten en cuenta que ahora mismo todavía se siguen encontrando restos de barcos hundidos hace muchísimo tiempo, prácticamente a veces por casualidad, ¿no? Porque sale una manchita en el sonar y dicen, aquí puede haber algo, ¿no? Hasta donde sabemos nosotros, hay que decir. Y eso pasa en nuestro planeta. Y lugares que dices, bueno, pues tenemos sí satélites que registran, que hacen fotografías muy precisas, pero todavía siguen apareciendo lugares a nivel subterráneo que no son visibles desde el aire, lógicamente, y que son totalmente desconocidos, ¿no? Hay un montón de lugares por explorar todavía, por descubrir aquí. Imagínate, como Ya tú en el decías, otro lado. allí, donde los medios, pues hasta donde sabemos, son mucho más rudimentarios. Yo creo que Elon Musk es un pionero, un visionario, es una persona innovadora, tanto en su planteamiento empresarial y ha dado Tanto sobradas Elon Musk muestras. como Bezos, porque Bezos también dice que tiene intención de... Tal vez Elon Musk sea más mediático, ¿no? Claro. Pero sí, también existe... Y también porque Elon Musk tiene la figura que es más, aparte de empresario, es un poco más científico, friki de la ciencia que Bezos. Bezos es Sí. puramente empresario. Es un empresario. Entonces, desde su posición pueden apoyar, pueden financiar, pueden promover, pero bueno, una cosa es expresar un deseo que puede ser no solo legítimo, sino también incluso razonable y conveniente, Claro. y otra cosa es que eso se pueda llevar a cabo. Como digo, hay muchos condicionantes no solo tecnológicos. Hombre, es que no tiene que ser fácil. O sea, ¿qué crees? ¿Cómo sería la mentalidad con la que tendría que ir la gente? O sea, que llegar la gente a Marte, esos primeros colonizadores. Porque claro, tú ten en cuenta que lo primero, ¿qué tipo de persona llevas? Porque las personas que llevas tienen que ir con la idea de que no van a volver a ver a sus familias, no van a volver a ver a sus amigos, no van a volver a tomarse ese helado que le gusta de la heladería a la esquina de su casa. O sea, van a, entre comillas, perderlo todo en pro de la ciencia, en pro del progreso. Pero claro, ¿cómo les inculcas tú eso a, pues eso, a los científicos que en el hipotético caso en el que sea posible ir para allá? ¿Cómo se lo inculcarías tú? Porque yo creo que sería un trabajo infravalorado, el de esos psicólogos o el de esas personas que se lo inculquen, pero también clave. Pues como el entrenador en un equipo de fútbol, necesitas llevarlos enchufados y que vayan a por todas. Bueno, es una manera de abordarlo y yo creo que es la manera en la que todos pensaríamos, pero no es la única manera, Daniel. Existe otra posibilidad, existe la posibilidad de que las personas que colonicen Marte o la Luna propiamente, ¿no? No, la Luna yo creo que es más difícil. Ni siquiera hayan pisado la Tierra. Es decir, que hayan nacido ya allí. Y que quienes estén acompañándoles en ese crecimiento, en esa adaptación, sí sean personas
que sean del planeta o incluso que puedan retornar en algún momento, pero que los que hayan nacido allí ya, pues se queden en el planeta, ¿no? O sea, hay que pensar, Claro, también es otra posibilidad. hay que pensar un poco también que el ser humano, los proyectos, esto es punto de vista personal mío, los proyectos más exitosos normalmente son proyectos transgeneracionales. A ver si no se mira, o sea, se mira Claro, entonces tú, generaciones claro, vistas. te dices, bueno, es que yo voy a ir a Marte y lo voy a colonizar en un año. Bueno, eso puedes pensarlo, puedes plantearlo, pero realmente a la hora de hacerlo solo tienes un año, porque tú te marcas ese plazo. Ahora, si tú coges y dices, no, mira, yo voy a colonizar otro planeta, ¿y eso qué significa? Que no lo voy a colonizar yo, lo va a colonizar la especie a la que yo pertenezco, de la que yo soy solo un individuo, que puedo actuar en grupo, pero no es una colonización que vaya a durar una misión, imagínate, 10 años con un retorno, sino que va a tener una permanencia. Claro. Entonces, si lo planteas desde ese punto de vista, esto se ve muy bien, por ejemplo, en la película Interstellar, ¿no? Donde ellos van buscando otros mundos porque la Tierra, bueno, pues Sí. planta un escenario ahí bueno, pues de escasez, en fin, y ellos llevan en la nave un montón de embriones humanos que luego en el planeta en el que ellos considerasen idóneo podrían, digamos, convertir en seres humanos que ya nacerían allí, ya no tendrían esa nostalgia que tendría un nacido en el planeta que está en otro planeta, que no tiene viaje de vuelta y que ha tenido que hacer un montón de renuncias. Eso puede ser en las personas pioneras que lo vayan a llevar a cabo. Pero el que luego se quede allí, si nace allí, no tiene Claro, esa... no tiene ese... ¿Sabes? echa de Entonces, menos. es una forma de verlo también. Mira, voy a comentar brevemente algo que nuestros amigos pueden consultar, que a mí me pareció en su día muy interesante. ¿Tú has oído hablar del experimento Biosfera 2? Creo que sí que me has hablado. Creo que hemos sí que comentado hablado de algo, él. ¿no? Bien. El experimento Biosfera 2 tuvo lugar en Estados Unidos, donde se intentó comprobar la viabilidad de una colonia humana en un entorno parecido a Marte, ¿no? Entonces se construyó un edificio con toda la tecnología puntera del momento, estamos hablando de los años 80, 90, todo esto promovido creo que en la Universidad de Arizona, o en un sitio de estos, ¿no? Del medio oeste americano. Y bueno, pues allí entraron, creo recordar que fueron cuatro hombres, 4 mujeres. Creo que en total eran 8 personas. Entraron voluntariamente, bueno, pues a tratar de ser lo más autárquicos posible, es decir, no depender del exterior, ¿no? No depender del exterior. Bueno, pues eran personas sanas, eran personas que tenían pues conocimientos técnicos, Sí, personas preparados, estaban preparados. preparadas físicamente y tal, ¿no? El edificio era un armazón de acero y de vidrio, ¿m? Y dentro de ese edificio pues ellos tenían pues lo que nosotros podríamos pensar que tiene una colonia en el espacio. Tenían diversos ecosistemas, tenían un ecosistema marino, un ecosistema como de jungla y tal, y luego tenían sus propios terrenos para cultivar. La idea era que se crease una biosfera como la del planeta, pero en miniatura. Estaba contenida dentro de un edificio y ver cómo esas 8 personas se podían desenvolver. Tuvieron una serie de problemas técnicos que yo creo que son lógicos, porque tú prevés, planificas, Pero no. pero luego, Hay muchas variables. claro. Uno de los principales problemas, tal vez el más importante, por cierto, hay que decir que tenían las comunicaciones con el exterior restringidas, pero tenían la posibilidad de ser observados desde el exterior, con cámaras y eso, ¿no? Bien, pues uno de los principales problemas que casi enseguida se fue manifestando fue la disminución peligrosísima de los niveles de oxígeno. Entonces empezaron a estar más cansados, más fatigados, más irritables, de tal forma que hubo que inyectar oxígeno desde fuera. No se sabe realmente cuál fue la causa de
de esa pérdida de oxígeno, se especula, fíjate, con que podría ser una reacción del aire con el hormigón con el que estaban construidas las bases de la instalación, ¿no? Que a lo mejor interaccionase y bueno, pues las moléculas de aire pues poco a poco se fuesen combinando con el hormigón y eso produjo una primera disminución que obligó a una inyección. Eso no es un problema en sí, porque es superable, se puede resolver. Claro. Los principales problemas, fíjate, tuvieron que ver con la convivencia. Sí, eso es lo que te iba a decir, que eso no, o sea, no tiene que ser fácil. No. Empezó a haber grupos, unos en contra de otros. Estos comen demasiado, estos trabajan demasiado poco. O sea, el principal problema y por el que el experimento al final fue un fracaso, porque hubo gente que no aguantó todo el tiempo que, ojo, había firmado por contrato y pidió salir. Unos pidieron salir y luego, por seguridad, se permitió la salida de todos, porque el enfrentamiento entre algunos de ellos había llegado ya a unos niveles peligrosos. Imagínate que eso sucede a millones de kilómetros. Nah, no puedes. Claro, No puedes, entonces, no puedes. Es una locura. son estas cuestiones que dices, bueno, es que todo esto en las películas suena bien, ¿no? En las películas una nave se estropea, pero llega alguien, hace así y lo arregla. No. La vida real no es como la literatura y el cine. Y no a es solo que veces la nave se estropee, es eso, es la convivencia. la convivencia. O sea, ¿Y tú por qué tienes que mandar? Claro, porque aquí todos tenemos nuestra estructura social más o menos rígida que nos va indicando, bueno, pues hasta qué punto tenemos que hacer caso, porque nos jugamos mucho si no lo hacemos y tal. Pero cuando estamos sueltos, por muy concienciados que estemos, si perdemos ciertas referencias, nuestro comportamiento llega a ser, en muchos casos, imprevisible. Y cuando decimos imprevisible, también puede decirse peligroso. claro, es que yo creo que ese es uno de los problemas que muchas veces se pasa por alto, porque se pasa por alto a la hora de decir, no, hay que colonizar Marte y demás. Pues bueno, lo colonizamos, pero primero, ¿qué jerarquía tenemos? ¿Qué orden tenemos? Y segundo, ¿cómo nos vamos a organizar para hacer las cosas? Porque es que es lo que tú dices, o sea, venga, sí, que vayan los más preparados de todo, pero claro, si tú vas preparado y tú vas, imagínate, con 2 doctorados, 5 máster, todo lo que tú quieras, llegas con un ego. Y si juntas un montón de gallos dentro del mismo corral, pues vas a escapar a tortas. O sea, tienes que llevar gente de todo y gente que sea abierta y obviamente con unas normas ya estructuradas. Y un gobierno, porque claro, esa es otra. Imagínate, situación ideal. Colonizamos Marte. Perfecto. Están viviendo en Marte 5 millones de personas. Me lo invento, 5 millones, que no son muchas. 5 millones. ¿Cómo gobiernas eso? ¿Qué lo gobiernas desde aquí, desde la Tierra? ¿Qué tienes? ¿Un gobierno allí que sigue las mismas normas de la Tierra, aunque Marte sea distinto a la Tierra? ¿Qué ponen? ¿Nuevas normas en Marte? ¿O les dan más derechos a los de Marte? ¿Qué te van a decir los de aquí? O sea, ya son problemas que... Que estás en Marte y te embargan el coche en la Tierra, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ¿y esto a mí qué? Pero fíjate, como todo esto se puede complicar más, compliquémoslo más. Imagínate que mandamos una misión, una misión, por no decir así lo típico, los norteamericanos. Imagínate que llegan a Marte una colonia argentina. Y cuando están allí, ellos, bueno, pues hacen su base, tienen sus tierras, donde sus alimentos, en fin. Imagínate que están tan felices, tan alegres, tan contentos, que un día uno sale a darse un paseo por allí, por un campo marciano, y ve que aterriza una nave, porque van a hacer una colonia, pues sus amigos chilenos, con los que comparten también... Yo creía que iba a ser lo peor, creía que ibas a decir una colonia inglesa. Bueno, digo, ya lo que faltaba. Pero no ya me lo que quiero, faltaba. Y tú dices, bueno, ¿cómo se van a organizar aquí estos tipos? Porque lo primero que tienen que hacer son unas estacas para marcar el terreno. Es decir, mi colonia llega hasta aquí y Claro, tal, es ¿no? que es eso. O bueno, ya que dices eso, pues llegan los norteamericanos así, probablemente con algunos realizadores de Hollywood, porque esta gente Son muy así. peliculeros. Pero luego cuando están por allí, ven correteando por allí algunos cochecitos de estos con símbolos así que dicen, bueno, aquí han llegado también los chinos o han llegado los rusos
o llegan los hindúes y los pakistaníes, es decir, conflictos de aquí de la Tierra que están enquistados, que son, yo no sé si irresolubles, pero a corto plazo no se le ve la solución, pues imagínate que se alcanza la capacidad tecnológica para poder instalar naves en otros y colonias en otros planetas, que hoy en día una nación sola no las tiene. O sea, al planeta, o sea, a la Luna, perdón, pues han llegado los americanos, han llegado los rusos, han llegado los japoneses, han llegado también, creo que los chinos, no sé si los hindúes, es decir, hay muchas naciones que desde el planeta pueden poner personas y equipos en el espacio. ¿Cómo se regula eso? Hay un tratado, por ejemplo, para regular la convivencia en la Antártida. Y es un tratado que, bueno, pues más o menos se está respetando hasta donde sepamos. Por la Antártida eso es top secret, ¿vale? ¿Qué vigencia podría tener un tratado firmado en la Tierra sobre cómo se comportarían determinados países allí en Marte? No lo sabemos tampoco. ¿Qué repercusión tendría en Marte un posible conflicto entre diversas naciones en la Tierra? Tampoco lo sabemos. Por lo tanto, yo creo que está bien que bueno, pues exista este planteamiento, porque si no lo planteas tampoco lo resuelves. O sea, Claro. es el paso previo. Pero no tiene que ser nada fácil. No, hombre, desde luego, es que no solo eso. ¿Quién es el primero que llega? Porque esa sota, si ya hubo carrera espacial para llegar a la Luna, imagínate para colonizar Marte. Uh-huh. Pues claro, en teoría, el primero que llega se lo queda. Es en teoría. Claro, pero si llegan los americanos, o sea, los estadounidenses, y luego a los 2 meses llegan los rusos, ya igual quizá esa regla y hay conflicto allí, lo que has dicho tú, no sé. Yo creo que es algo utópico, idílico, que pueda salir bien. Al fin y al cabo, lo que es la humanidad tiene que buscar también soluciones, porque sí que es cierto que estamos sobrepoblados. Hay un montón de individuos para los recursos que consumimos, y hay que empezar a buscar soluciones. Una de esas soluciones puede ser esa. Hay gente que también, hay científicos que han descubierto planetas que ya están, o sea, tienen agua, que son terratizables súper fácil, pero claro, es que a lo mejor esos planetas los tienes que a 200, 300 años luz. Bueno, y hay otros condicionantes también muy poderosos. Mira, vivimos en la Tierra, los superpoblamos, aunque hay también... Bueno, hay gente que piensa que que lo no, cuestiona, porque la cuestión no es que no haya recursos para todos, sino cómo se reparten esos recursos también. Porque tú le dices a alguien, oye, es que tú consumes demasiado, y te dice, oye, vivo con $1 al día. Y tú dices, bueno, ¿qué autoridad moral tengo yo para decirle a esta persona esto? Pero fíjate, imaginemos que somos capaces de llegar a planetas de esos que están pues a una distancia mucho mayor. No hace tanto que las sondas Voyager han abandonado el sistema solar. Al menos lo que conocemos como el sistema solar, que han penetrado en la nube de Oort. Porque claro, el sistema solar tampoco tiene unos límites Claro, no hay un definidos, límite ¿no? de decir hasta Bien. aquí. Y estas sondas se lanzaron en los años 70. O sea, imagínate, ¿no? Y han recorrido no sé cuántos millones de kilómetros. O sea, una barbaridad. Pero imagínate que encontramos la forma de desplazarnos hasta un planeta de esos que tú mencionas, que han descubierto los astrónomos. Y tienen agua. Bien, tienen agua. Algún signo de metano. Yo creo que ya es un refinamiento tecnológico impresionante ser capaces de tener más o menos una información así sobre un planeta tan lejano. Pero bien, imaginemos que llegamos. Tú has dado la clave antes, cuando me has dicho, oye, es que no has hablado de la exploración. Es que ahí empieza todo. Tú tienes que explorar el planeta. Tienes que saber no solo su composición general, sino también la composición particular del planeta en una zona concreta. Imagínate que alguien viene a colonizar la Tierra y empieza, pues, yo qué sé, pues por un paraje que sea volcánico. Ya no solo por los volcanes, sino por las emanaciones de gas. Claro. Entonces, eso también nos pasaría a nosotros en otro planeta. Imaginemos que no sabemos todavía que somos muy vulnerables a determinado compuesto que es indetectable.
Y tú llegas allí, plantas tu nave, pones la escalerilla, venga, ahora la huella de Astro la va a poner Manolito Gómez. Si hay algún Manuel Gómez, pues candidato a astronauta español. Astronauta. Bueno, pues planta su huella y hace así. ¡Pum! Y se acabó. ¿Por qué? Pues vamos a hacer la autopsia. Pues mira, es que aquí hay una bacteria en el ambiente o lo que sea para la que nosotros no tenemos inmunidad. O sea, que es que no es, es que se dan las condiciones ideales para la vida. Bueno, un poquito de cuidado. Vamos a ver qué condiciones son esas, qué vida, qué adaptación tiene que existir. Y luego, aparte, si se dan condiciones para la vida, ¿qué vida hay allí también? Exacto. Porque no es, si llegas a un sitio en el que la vida es desarrollable y demás, a ver qué te encuentras ahí. ¿En qué fase de la evolución está? Claro, y luego, pues, ¿cómo evolucionas tú? Porque van a pasar generaciones y luego resulta que las personas que vivan allí, imagínate, en el caso de Marte, yo no sé hasta qué punto eso se podría alterar, supongo que sí, no existe la gravedad que existe en la Tierra. Con lo cual, bueno, tú te sentirías mucho más ligero, pero tendrías menos estructura muscular. Claro. Entonces, cuando te hicieran una foto, pues igual no se veía como en la Tierra. Y luego llegas a otro sitio y bueno, pues la gravedad también es diferente, es, digamos, un 1,1% más, en lugar de ser el 0,87 que es en Marte, es un 1,1% más. Y dices, bueno, es que aquí la gente, pues es que enseguida tiene desgaste articular y tal, claro, porque en su vida cotidiana tiene que suponer, y que tú dices, bueno, es que no podemos hacer edificios que tengan más de 3 plantas, pues la gente no puede subir más escaleras. Bueno, pues claro, pues porque no se podría. Es decir, hay muchos condicionantes que no se nos cuentan en los relatos estos que se hacen, películas y eso, que yo creo que harían un auténtico desafío. Son muchas variables. Y también te digo, estamos dando por hecho que los planetas son como los vemos. O sea, por ejemplo, el Sol, nosotros vemos el Sol, nosotros vemos cómo era el Sol hace 8 minutos, que es lo que tarda la luz en llegar aquí. Pero imagínate si vemos un planeta que parece habitable a un año luz. Estamos viendo el planeta el año pasado. Con un año de retraso. Claro, con un año de retraso. O sea, creo que decían que si nos mirasen desde, creo que son 13 millones de años luz o algo así, estarían viendo los dinosaurios aquí. Sí. En cambio, llegarían y nos verían a nosotros. Bueno, eso sí llegan a una velocidad superlumínica. Claro. Porque si tardan 13 millones de años a la velocidad de la luz, con que vengan a la velocidad de la luz. O sea, nos verían a nosotros. O sea, también hay que tener en cuenta eso a nivel reto, a nivel ciencia. O sea, porque tú vas si llegas con un rover, un bicharraco de esos, y te pones a explorarlo, vale, sí, eso sí. Pero si es lo que ves con telescopios, lo que ves lo que estás viendo es hace X tiempo, no es la visión actual de ese planeta. Y claro, yo creo que eso es algo también a tener en cuenta. Porque decimos, no, es que es muy fácil decir no. Si llegamos allí lo hacemos, pero claro, porque aquí hemos visto las fotos en un informe y se ve el planeta, pues tiene sus playas, sus acantilados, es espectacular. Y luego llegas allí y te encuentras a lo mejor un desierto. Pero si es que eso lo resolvemos enseguida, Daniel, ¿no ves? Mira, todos tenemos un cuñado que es fontanero. Sí, hombre, claro, tirando de contactos, pero no es... ¿no? Claro, o sea... A ver, pues, no sé, por bromear un poco, pero realmente es así. Fíjate, mi idea es que está muy bien pensarlo y yo creo que el futuro de la especie humana, pues sí, va en esa dirección de expandirse, pero... Ya lo hablamos en el episodio de la escala de Kardashev. Exactamente. Pero ¿cómo puedes salir si lo que dejas detrás no está en condiciones? Es decir, pensamos en colonizar otros planetas y ¿qué pasa con la colonización que el ser humano ha hecho del nuestro? Que no está colonizado 100% porque hay cosas que no sabemos. Bueno, primero no lo conocemos y segundo, lo que conocemos, ¿cómo lo gestionamos? Claro. Si tú ahora mismo te pones delante de un globo terráqueo, de un mapa mundial, es prácticamente imposible encontrar un continente donde no existan peleas, guerras, conflictos, donde no existan abusos, donde no existan la corrupción, el sometimiento de seres humanos,
donde no todo el mundo tiene garantizado, fíjate, algo tan básico como derecho a agua limpia, agua potable, que ves algunas veces imágenes que son desgarradoras. Esa humanidad se está planteando ir a otro sitio, ¿a qué? ¿Hacer lo mismo? Ya. A terminar saqueando los recursos simplemente ¿por qué? Por prevalecer unos sobre otros. Hay un vídeo que circula en este caso hay una plataforma de vídeos que no vamos a mencionar, podríamos hacerlo, empieza por Y. ¿Cuál, YouTube? Sí. Pues ya está. Pero ya lo ha dicho él. Ya lo he dicho yo. Bueno, pues además, si estamos nosotros... Estamos ahí. O sea, hay un vídeo de Carl Sagan que yo recomiendo a nuestros amigos que lo miren. No dura mucho, dura pocos minutos, no llega a 5 minutos, en el cual él hace una reflexión sobre ese pequeño punto azul pálido. Y tiene que ver con una petición que él hizo al equipo de control de vuelo de, creo que una sonda Voyager, para que, no estoy seguro si fue en la órbita de Neptuno o en la órbita de Urano, la sonda se diese la vuelta a una de sus cámaras y tomase una fotografía del planeta Tierra desde allí. Y se dio la circunstancia de que justo en ese momento estaba iluminando un rayo de sol el planeta Tierra, ¿no? Es una foto muy bonita por el significado, porque luego en sí la foto es simplemente un punto. Pero es un punto de azul, un punto azul pálido. Y hace una reflexión, ¿no? De, bueno, estos somos nosotros, un pequeño punto en el espacio. No voy a extenderme mucho porque me gustaría que nuestros amigos viesen el vídeo, tú también. Sí, yo me lo voy a ver ahora. Y bueno, pues si nosotros aquí somos capaces de crear una civilización civilizada, es decir, una civilización donde todo el mundo sepa convivir, donde todo el mundo tenga dignidad personal, pues entonces nos podíamos plantear ese desafío con un poquito más de empaque, ¿no? Con un poquito más de motivos. Hasta que eso no ocurra, lo único que pueden suceder, bajo mi punto de vista, son intentos de escape de algunas élites, porque aquí el mundo sea ya una experiencia insostenible para el ser humano. Al fin y al cabo, el mayor enemigo del ser humano es el propio ser humano. Y eso es así, o sea, somos el animal más letal de la Tierra. Bueno, yo creo que es un calificativo que nos hemos ganado a pulso, una consideración merecida y que yo creo que también nos tiene que avergonzar, porque no es algo de lo que sentimos. Hombre, desde luego. Pero ¿tú no crees que el tema de salir al espacio, los viajes espaciales o intergalácticos ya es demasiado? Pero los viajes espaciales, aun teniendo estos problemas sociales, no haya empresas que a nivel lucrativo digan, mira, tenemos estos problemas, pero movemos gente. Es que me estoy acordando de la película The Passengers 2016, Chris Pratt y Jennifer Lawrence, peliculona, y me gustó mucho, la verdad. Sí, está muy bien. Muy que va sobre eso, están en una nave, no voy a contar la película tampoco por si hay alguien que no la ha visto, pero están en una nave y van de dirección desde la Tierra hasta otro planeta. Y tampoco se especifica el contexto de lo que es la sociedad de la Tierra en ese momento para ellos. Pero por lo que se ve es una situación muy similar a la nuestra. Hay problemas día sí día también a nivel político, tensiones, guerras, etcétera. Pero aún así están mandando gente de un planeta a otro planeta solo porque quiere cambiar de vida. Yo creo que eso sí que se podría hacer. Que luego en ese otro planeta de destino habría los problemas que hemos dicho antes. Puede ser. O quizá no. Es que no lo sabemos. A ver, tendríamos que llevar a cabo, bajo mi punto de vista, una labor de educación del ser humano muy, muy intensa. Educación, yo diría, con mayúsculas. La educación, no, yo lo suelo repetir muchas veces, no es saberse la tabla periódica de elementos o las capitales de un determinado continente. La educación pues es una forma de aprender a convivir con uno mismo y con los demás en armonía, y desde esa armonía pues encontrar una productividad adaptativa para uno mismo, para los demás y para los que vengan después. Y eso, bueno, pues ahora suena utópico porque realmente nuestra realidad pues está presidida por la búsqueda de la rentabilidad, y
eso lo condiciona todo y es uno de los principales frenos del ser humano. No es que no se pueda buscar la rentabilidad, pues claro que sí, y es deseable además. La cuestión es el precio que pagas, que no lo pagas tú, lo pagan otros. Ya. La rentabilidad tuya, pues la terminan pagando los demás. Y así desde arriba hacia abajo, siendo los de abajo Los que más se comen pagan. todo. A ver, fíjate, esa película a mí me gustó mucho. Me gustan en general las películas de ciencia ficción por el refinamiento claro, tecnológico es que una tiene. ¿no? pasada. Tiene unas cosas, unos robots, unas inteligencias artificiales que son, bueno, pues muy, muy atrayentes. Yo creo, fíjate, la colonización del espacio puede que llegue el momento en el que sean los planetas los que colonice la humanidad. Pero hasta que eso llegue, yo apuesto más por una solución intermedia que son como planetas artificiales, ¿no? Como estaciones orbitales. Tú imagínate, pues Júpiter tiene un montón de lunas, que también algunas de ellas son susceptibles de colonización, como Europa o no sé si es Io. Bueno, creo que Io es volcánico. Encélado creo que tiene también un océano de hielo. Bueno, el agua es fundamental. Claro. Nosotros necesitamos agua. Pero imagínate que somos capaces de diseñar una estación orbital con capacidad, digamos, para, pongamos por caso, 6.000 personas durante, ¿qué te voy a decir yo? 10 generaciones. ¿Eso qué significa? Bueno, pues no solo tienes que diseñar una estoy hablando de estación, porque una cosa es una estación y otra cosa es una astronave. ¿Vale? La estación lo que hace es estacionarse en órbita de un cuerpo celeste, pero la astronave, que puede ser también, vete a saber qué dimensión tendría, puede desplazarse, porque es una nave que se desplaza. En la estación simplemente orbita, ¿no? También habría que tener una diferenciación. Pues esa estación debería ser colosal. Hombre, desde luego. No se puede construir en la Tierra. O sea, deberíamos desarrollar habilidades para que se pudieran construir en el espacio con elementos del espacio. Es decir, ¿qué necesitamos? Imaginemos, pues necesitamos hacer una estructura basada, pues yo qué sé, en el titanio, por poner un ejemplo. Bueno, sacar el titanio de la Tierra, llevarlo y armarlo allí, pues es una empresa, yo diría, con un coste astronómico, valga Nunca la mejor expresión, dicho. ¿no? Pero si pudiésemos encontrar titanio allí y desarrollar en el espacio fundiciones, desarrollar industrias, factorías que en el espacio produjesen, incluso por inteligencia artificial y con pues un despliegue robótico y un personal humano mínimo de control y supervisión de calidad, todos esos elementos, sí se podría construir una estación de esa naturaleza, que luego habría que dotar de energía, que esa es otra cuestión, ¿no? Entonces, Eso no lo vería yo tan complicado, por ahí con paneles solares y demás. creo que es digamos, un punto intermedio, ¿no? En lugar de decir, bueno, vamos a llegar aquí al planeta, ponemos unos cuantos domos, tenemos aquí unos rovers para corretear, nos hacemos una foto, ya lo hemos colonizado, ¿no? Yo creo que eso, como anécdota, estaría bien, pero o se regula muy, muy, muy bien, de una manera muy fina, con las personas que lo hagan muy concienciadas, algo que me parece complicado porque enseguida pueden salirse a situaciones de control, o por otro lado, pues empezar poco a poco a tener ese objetivo y ir con pequeños hitos que se vayan acumulando hasta llegar a conseguirlo. Con estaciones espaciales orbitales sí se podría hacer. 6.000 personas, 10 generaciones terminan siendo muchas personas. ¿Sabes? Pues claro, el que está allí, tú imagínate, tú estás aquí y simplemente eres un ocupante más. Tienes que trabajar en lo que se te indique y tal. Claro. Bueno, pues allí la gente también tendrá derecho a tener amigos, tendrá derecho, ¿por qué no? Parejas, Pues a tener pareja, hijos. y a lo mejor tienen hijos. Entonces, si tú diseñas para 6.000 personas y van 6.000 personas,
pues llega un momento que también está superpoblada. Entonces tienes que diseñarlo, y yo he dicho 6.000, pero pueden ser 600 o pueden ser 100.000, ya depende de... Sí, de lo que imaginar- se pueda construir, esto está claro. No sé, esa idea está bien. Passengers en Ujú. poquito se parece un poquito a eso. A ver, Passenger, vamos a hacer un pequeño spoiler. La manera de viajar en el espacio que hay ahora mismo, y esto está en muchas películas, es en un estado de hibernación. Sí. Entonces, claro, si los que van hibernando estuviesen sueltos, pues te digo yo que de la nave de la Tierra salían unos pocos, y los que llegasen a ese planeta, pues igual también eran los mismos, pero en número, no en calidad, porque Claro. unos habrían tenido hijos por el camino y otros habrían matado por el camino. También. No, a ver, sí, pero sí que es cierto que en esa película están hibernados, pero la idea es que despierten 4 meses antes de... A ver, sí que es cierto, 4 meses es un periodo de tiempo muy corto, aunque pueden pasar cosas en 4 meses. Pero en parte se da un poco el aire, sobre todo por la nave, que el diseño de la nave es espectacular. O esa sea, la nave está nave súper chula. Pero, claro, no sé, me gustaría, la verdad, me gustaría verlo. No sé si nosotros lo llegaremos a ver, que hagan esas cosas en Nosotros el podemos espacio. hacer algo mejor, que es imaginarlo. Bueno, no, ya está imaginado. Entre lo que nosotros Ya está imaginamos imaginado. y lo que luego sean capaces de construir, Sí. pues Pero tú, en cuánto tiempo, cuánto le das a eso? es difícil, Daniel. Es difícil dar un plazo porque hay muchos factores que pueden influir en ello, y hay algunos que pueden acelerarlo y otros no tanto. Sí, pero piensa, por ejemplo, se inventó el avión. Pues eso, se inventó el avión con métodos muy rudimentarios, ¿vale? El del típico de hélices y demás, que iba el piloto con la chupa de cuero, el gorrito, las gafas y la bufanda, y a los 60 años, en teoría, se estaba pisando la luna, y solo pasaron 60 años. Bueno, a ver, eso es cierto. Yo quiero hacer también una aportación a ese tema. El avión se inventó, sí. Los hermanos Wright, bueno, luego muchos pioneros. No sé si llegaron a estar 30 segundos en el aire en su primer vuelo, por ahí más o menos, que fue un auténtico hito. Un hito. Pero el avión no se hubiese inventado, al menos tal como lo conocemos, si previamente no se hubiese inventado el motor de explosión. Por lo tanto, necesitaban un impulso. Antes del avión existían otros artefactos voladores, los globos aerostáticos, Los Zeppelin. pero no eran aviones en el sentido de que dependían de, bueno, pues las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Que les llevasen aquí y tal, maniobraban en la altitud y tal, pero un globo aerostático no tiene la posibilidad de dirigirse a ningún sitio, salvo aprovechando eso, ¿no? O, bueno, pues gente que se tiraba de sitios altos con alas delta muy rudimentarias. Nosotros, con la tecnología que tenemos ahora mismo, es muy complicado. Nosotros tenemos, básicamente, para movernos por el espacio, tenemos la propulsión cohete, que requiere llevar combustible con los riesgos que eso implica. Y luego tenemos un motor que al parecer se denomina un motor de plasma, que también implica llevar, bueno, pues cierto combustible, que es un motor, digamos, de aceleración baja pero continua, y por acumulación logras conseguir velocidades muy altas. Sería un avance extraordinario para el ser humano y para este aspecto concreto, que fuésemos capaces de diseñar motores antigravitatorios, es decir, que lo que desplazase una nave por el espacio fuese la antigravedad con otros cuerpos celestes con los que se fuese encontrando. Ten en cuenta que la gravedad es una de las 4 fuerzas fundamentales. Es una fuerza que cuesta muchísimo introducir en la ecuación esta. ¿Has oído hablar de la teoría del todo? Sí, pero no... La teoría de cuerdas, son teorías Sí, la de físicas cuerdas, de sí. cuerda, la fuerza electromagnética fuerte, la nuclear, perdón, la electromagnética, luego está la nuclear fuerte, la nuclear débil y la fuerza de la gravedad. A los físicos les cuesta mucho a nivel teórico
introducir y manejar la fuerza de la gravedad. Es una característica ahí un poquito esquiva. Todos la experimentamos, pero nos cuesta a nosotros manejarla. A nivel electromagnético se podría suplir, ¿no? Con el diseño, bueno, pues de campos electromagnéticos que pudiesen desplazar un vehículo. Luego está otra cosa que normalmente no se tiene en cuenta, que son los escudos. O sea, el espacio está vacío, pero no está vacío del todo. Claro, hay... Tú imagínate una partícula, pues como una pequeña piedrecita. Imagínate que un vehículo impacta con esa partícula, pongamos por caso, a 100.000 kilómetros por hora. La partícula está quieta, pero el vehículo es el que se mueve y sufre ese impacto. ¿Qué material resiste ahora mismo un impacto, aunque sea tan leve, a esas velocidades? Deberíamos tener escudos estoy hablando de pequeñas partículas. Imagínate una piedra ya grande, ¿no? ¿Con qué anticipación tienes que observar el espacio para poder maniobrar? Pues nosotros hemos visto en la saga Star Wars o en videojuegos, por ejemplo, pues naves que entran en campos de asteroides y tal, y tú dices, bueno, qué rápidos, qué reflejos tienen. Bueno, pues para el ser humano esos reflejos a veces son inasumibles. Pero es que para una inteligencia artificial, para una máquina, controlar los desplazamientos que tienen que hacer implica unas Gs dentro de la nave que, si no estás protegido desde el punto de vista de la gravedad, te pueden hacer aplastarte contra las paredes muy fácilmente, ¿no? O incluso aunque fuese sujeto con un cinturón muy poderoso, simplemente tu cerebro se convertiría en papilla, ¿no? Claro, es que esa es otra, es que habría que encontrar la forma de... Claro, o sea, es el transporte, ¿no? Que entonces se habla de viajes en el tiempo, de agujeros de gusano, de teletransportación, todas estas cosas que el ser humano pues ha puesto, digamos, un poquito en marcha su imaginación, pero que estamos muy lejos todavía. Por eso es por lo que digo, apuesto, en lugar de por destinos muy lejanos, por destinos más cercanos, bien construidos, bien diseñados, bien gestionados, que nos vayan facilitando como especie la adaptación a esos otros escenarios y tener resuelto pues ese problema, el problema, tú imagínate los suministros, o sea, claro, tienes que almacenarlos bien, claro. También protegerlos bien, porque claro, son el caso este que has dicho tú de las 6.000 personas, como se le vaya la pinza a unos cuantos que quieran acceder a ellos, o sea, tienen que estar también concienciados de que tiene que haber un orden. Es algo complicado, pero mira, eso que has dicho de viajes en el tiempo, de no sé qué, a ver, lo que sí que es cierto, que yo creo que según la física es prácticamente imposible, es el tema del viajar al pasado. Pero viajar al futuro sí que se puede. O sea, lo vemos también reflejado un poquito en la película Interstellar. O sea, que creo que Christopher Nolan se ayudó de físicos teóricos para esa película. O sea, viajar al futuro sí que se puede, pero el problema es llegar al pasado. Luego hay otros que creen el tema de los multiversos y de las líneas de tiempo, alternativas, etcétera. Porque claro, si tú viajas al pasado, ese pasado es tu nuevo presente y va a ser tu futuro. Es o sea, si tú lo típico que dicen, si viajas al pasado y mueves una silla de un sitio, lo que puede desencadenar. No, o sea, tú viajas a un pasado y reescribes ese futuro. O sea, no va a haber lo mismo. En la película de los Vengadores, la última de la saga del infinito, la de Endgame, la última que merece la pena, la verdad. lo explican muy bien. O sea, tú viajas a un pasado, ese pasado es tu presente y también tu futuro. Y claro, el tema de viajar en el tiempo, pues sí, puedes conseguir más velocidad o lo que sea. Complicado. A ver, mira, viajar al pasado no significa que sea tu presente solamente. Sí que lo es, pero no es solo el tuyo. No, es el de muchos. Claro, tú cambias. Y eso plantea dilemas éticos muy, muy intensos, porque tú dices, bueno, yo puedo cambiar mi futuro desde el pasado, pero es que tú no vives solo y hay otras muchas personas a las que ese cambio que tú haces afectaría. ¿Y hasta qué punto tienes tu derecho
a hacerlo o que otros lo hagan contigo. Claro, es que eso es lo que decían, porque decían, si tú viajas al pasado y matas a Hitler como si fuera un bebé, o sea, de bebé, en ese futuro tú lo que eres un asesino de bebés. Por mucho que hayas impedido que esa persona llegara al poder y hiciera lo que hiciera, eso no se sabe. Solo lo sabes tú porque en tu línea temporal sí que ha pasado eso. Pero en esa línea temporal tú has cargado un bebé y quedas, y quedas como tal. O sea, por eso la gente que dice, no, pues ojalá haber viajado al pasado para coger los números de la lotería, es totalmente distinto. O sea, ese pasado es tu nuevo futuro. No puedes cambiar nada. Es que tienes la tendencia a pensar de que cambias cosas en el pasado que te afectan en tu presente actual sin tener idea de que si lo cambias en tu pasado, tu presente actual puede que ni siquiera exista. Claro. Yo si pudiera ir al pasado, no sé lo que haría, pero desde luego todos estos que han hecho los tapones, estos que no se sueltan de la botella, algo les haría, ¿no? Bueno, voy a decirte una cosa con respecto a esto. Nosotros vivimos en un mundo donde habitualmente tenemos contacto con 4 dimensiones. 3 dimensiones son materiales, son largo, ancho y alto. Y la otra dimensión es el tiempo. El largo, el ancho y el alto son dimensiones tangibles, es decir, se pueden tocar, se pueden incluso manipular, ¿no? Hasta cierto punto. A nivel molecular, a nivel atómico, donde tenemos mucho menos margen de maniobra es en la dimensión temporal. El tiempo, como mucho, lo puedes medir. Y hay relojes, ya sabes tú que a mí me encantan, que lo miden con una precisión, y ya si vamos a los relojes atómicos, una precisión de muchísimos decimales. Atómica, efectivamente. ¿Qué sucede? Es tentador pensar en viajar en el tiempo, pero nosotros yo creo que no podemos viajar en el tiempo, sino que viajamos con el tiempo. O sea, el tiempo además, cuando tú preguntas a los físicos, bueno, el Big Bang ocurrió hace 13.000 millones de años. Venga, vale, bien. ¿Qué había antes? Y ellos te dicen, ellos salen muy elegantemente de esta conjetura, ¿no? Ellos te dicen, es que el tiempo se creó con el Big Bang. Antes no había nada. O sea, ustedes pretenden decirme que toda la masa, toda la energía e incluso el tiempo estaban condensados en un punto a partir del cual se crea todo. Nuestra mente tiene dificultades para comprender que antes de eso no existiese nada, porque ese tiempo se crea con el Big Bang. Puede que se crease nuestro tiempo actual, pero para que todo eso se produjese tendría que existir un lugar y un momento. Y ese lugar es una dimensión física y ese momento es una dimensión temporal, ¿no? Hasta donde yo sé, más o menos a nivel teórico, con los estudios que se están haciendo, pues ahora hay unas máquinas muy complicadas que producen unos refinamientos a nivel de datos y luego teóricos muy importantes, pues los físicos han logrado identificar 11 dimensiones dentro de la realidad. O sea, nuestras 4, largo, ancho, alto y tiempo, y otras 7 adicionales, ¿no? Que son ya de difícil comprensión. Pues seguro que todo el mundo ha oído hablar también, pues cosas como los tesseractos y todo esto que tienen que ver, ¿no? Que forman parte también de todas estas historias que se nos cuentan, que dan ambiente a las películas, dan contexto y justificación para determinadas tramas, pero en nuestra vida cotidiana es complicado. Y a la hora de los viajes espaciales, pues el tiempo es una dimensión muy a considerar. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros, que vivimos con el tiempo, pues nos vemos afectados por ello. Por lo tanto, habría que tener eso en cuenta también, ¿no? Decir, bueno, voy a tener una colonia, por ejemplo, imagínate en Marte. ¿Cuánto tardo yo en llegar a Marte? Pongamos que tardo 2 años para una órbita, una trayectoria segura. Segura porque hay que corretear por el espacio con un montón de cuerpos orbitales también, ¿no? ¿Cada cuánto necesitan suministros? Cada año. Bien, yo les voy a tirar cápsulas de suministros, por ejemplo, cada 3 meses. Van a tardar 2 años en llegar, pero van a tener una cada 3 meses.
con 2 años de retraso. Y claro, vivir en esas condiciones pues también supone una alteración a lo que es nuestra vida cotidiana. Por eso te decía yo al principio que el que ya nazca en esas circunstancias Sí, claro, pues no va a haber no tiene que conocido, adaptarse, claro. Claro, no va a haber conocido lo que era la vida antes, Ujú. como has dicho tú. No, a ver, sí, desde luego. O sea, pasa que, claro, tienes que estar pendiente de tantas variables, que tantas variables se cumplan. Unos cálculos con eso de las cápsulas que has dicho tú, que te dice a ti que una de esas cápsulas no hay un error en la trayectoria o que justo pase pues eso, un meteorito, una piedra de estas del espacio y la desvíe. Y en Eso, lugar de caer en un ujú. lado, caiga en otro lado o que no caiga. Y que caiga en el lado de los chilenos. Claro, y la liemos ahí, ya tengamos movida. No, pero claro, esas cosas hay que tenerlas también en cuenta. O que lleve la gripe, una gripe que se ha desarrollado aquí, que bueno, pues hay un entorno estéril y tal, pero oye, se ha metido ahí un virus y tú no lo sabes. O escucha, o los que vuelvan, que no traigan algo. Bueno, eso también. También esa es otra. Ujú. Porque por lo menos, si es algo de aquí de la Tierra, más o menos lo podemos controlar. Pero no podemos controlar algo que haya por ahí. Te traen un bicho de por ahí y ya está. ¿Y qué haces? La hemos liado. Porque sí que es cierto que no hay otras cosas para estudiarlo, compararlo y combatirlo. Ya estás vendido totalmente. No sé, son muchas hipótesis, son muchas teorías que al final es eso, acaban siendo teorías, o sea, no están ni contrastadas porque son muchas variables y decir algo fijo con tantas variables es imposible. Yo creo que solo nos queda, por lo menos a nosotros de aquí a unos años, soñar con ello o imaginarlo, leerlo, verlo en las películas, porque yo sinceramente creo que viajes por el espacio sí que puede haber. Sí. No lo veo algo lejano, pero lo que es colonización no solo de Marte, sino de otros planetas, o incluso la realización de estaciones orbitales alrededor de cuerpos cuerpos en el firmamento, o lo que sea, sí que lo veo mucho más lejano. Lo veo ya más de ciencia ficción, fíjate, como de realidad. No sé si tú opinas igual que yo o no. Y yo creo que para que todo eso pase en un mundo idílico hay que solucionar muchos problemas aquí antes Sí, de... desde luego. A ver, bases sí puede haber. Una base que normalmente pues son bases científicas, puede que también Sí, claro, bases como las que hay en la Antártida. militares, Yo de hablaba... experimentos y tal. Pero una cosa es una base y otra cosa es colonizar. Claro. Y que luego también otro problema de las colonizaciones es que tampoco sabemos si hay otros seres colonizando también. Y no es lo mismo defender un planeta en el que tienes 7.000 millones de efectivos, o casi 8.000 millones si no lo habremos superado ya, que un planeta en el que tienes 5 millones de efectivos. ¿Sabes? Es que, claro. Es que ahí- son muchas cosas que no sabemos, solo podemos teorizar, imaginar, y en algunos casos creer y en otros casos no creer. Pero no sé, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que ya para finalizar, crees que vamos a poder llegar a eso, se van a poder solucionar los problemas aquí en la Tierra y vamos a poder llegar a eso en un futuro? ¿O Me lo preguntas por ves una difícil? creencia. Mi creencia es que sí. Lo que yo no tengo claro es el momento, es la fecha en la que eso puede ocurrir. Yo creo que cuando ya nos veamos arrinconados por nosotros mismos. O sea, en un momento de desesperación se va a liar una muy gorda o los recursos se están acabando. Yo creo que lo típico de dejártelo para el último día, que es cuando más efectivo eres, igual. Yo creo que nos va a pasar algo así. No escarmentamos. A ver, bajo mi punto de vista, es el próximo salto cualitativo que tiene que dar el ser humano. O sea, el ser humano como tal es un individuo. ¿Recuerdas cuando hablamos de la mente colmena y tal? Sí. Que yo decía, bueno, eso parece que estar bien para aunar recursos siempre que nuestra individualidad la podamos mantener también, porque eso es lo que nos da también sentido, ¿no?, a nuestra vida, el ser nosotros mismos, aunque formemos parte de un grupo. Convivir en ese grupo, el ser capaces de tener una experiencia vital
a nivel material, a nivel psicológico, conceptual, espiritual, aunar esas dos experiencias, la individual y la de pertenencia a un grupo, de una manera armónica y productiva, como he dicho antes. Ese es el siguiente salto cualitativo que tiene por delante el ser humano, y es un auténtico desafío, porque tenemos que deshacernos de miedos, tenemos que deshacernos de egos, tenemos que deshacernos de un montón de cosas que solo estorban, porque dice, bueno, es que esto en algún momento, no, solo estorban. Y eso solo hay un camino para poder hacerlo, y es la educación, pero una educación de verdad, una educación que implique que no sea necesario imponer determinadas conductas, determinados planteamientos, sino que a la persona le surjan, porque esté adecuadamente informada y haya hecho una reflexión profunda, serena, para llegar a esas conclusiones. Eso se está haciendo ya, pero en entornos muy locales, muy pequeñitos. Pero son el germen, ¿no? Hay gente que está encontrando su manera de vivir, digamos, un poquito más feliz, si quieres, simplemente porque ha descubierto cómo es o lo está descubriendo y se adapta a los demás. Si todos hacemos un ejercicio semejante, aquí en el planeta no solo nos irá mejor, sino que nos podríamos plantear unas excursiones de esta naturaleza con una garantía de éxito mucho mayores. Hoy por hoy yo eso no lo estoy viendo como debería ser, como lo habitual, lo estoy viendo como la excepción. Solo cuando eso empieza a ser habitual, pues podríamos plantearnos algo así. Mientras sigas poniendo las noticias y sigas viendo las cosas que hay, solo será un sueño. Apasionante, pero un sueño. Sí, quedará en la ficción, en el cine y poco más. Pues mira, dicho esto, si quieres lo dejamos aquí ya, que ya hemos dado bastante a la turra. Ya hemos orbitado. Sí, ya hemos orbitado, hemos dado muchas vueltas. Y nada, pues nos despedimos, si te parece. Sí, claro. Daros las gracias a todos los que nos escucháis, a todos los que nos veis. Mandaros un abrazo y un besazo enorme a todos. Recordaros que pues, nos podéis seguir en nuestras redes sociales, en TikTok, en Instagram, por YouTube. Estamos en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts. ¿Nada, algo que decir antes de irnos? Bueno, simplemente por alusiones, muchas gracias a todos nuestros amigos. Como siempre, por el cariño, por la atención que nos prestáis. Un saludo muy afectuoso a argentinos, chilenos, sí, norteamericanos, a todos. rusos, chinos, hindúes, pakistaníes, porque les hemos mencionado. Si tenéis pensado subir por el espacio, pues bueno, enviarnos alguna foto. Sí, estaría bien, ¿no? Pasar recuerdos. Bueno, pues lo dicho, que vaya todo bien para todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Antes de irnos, fíjate, ponernos por comentarios si vosotros de verdad creéis que llegaremos al punto de poder colonizar algún planeta y quién sabe si algún sistema. Sí, bueno, ¿Quién conocer sabe? vuestra opinión sobre este tema puede ser muy interesante. La verdad es que nos encantaría escucharnos. Sí. Podéis escribirnos, ponerlos en los comentarios, escribirnos por Instagram o por donde queráis, que nosotros estaremos encantados de leeros. Así que nada, dicho esto, un abrazo a todos, un besazo enorme y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.